Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de energía y sobre todo, de buenas vibras. Como siempre estoy súper emocionado de compartir otra historia con ustedes, una que creo que les va a encantar porque está cargada de emoción, sorpresa y ese toque tan especial que solo una familia puede ofrecer. Hoy vamos a sumergirnos en un momento verdaderamente conmovedor que involucra a Ande y a su querido padre. La premisa es sencilla pero poderosa: el padre de Kerem sorprendió a Ande con un regalo de cumpleaños. Imaginen la expectativa, la ilusión y, estoy seguro, las lágrimas de alegría. Vamos a desentrañar juntos qué fue ese regalo, por qué fue tan especial y cómo este gesto del padre de Kerem ha tocado los corazones de todos los que han sido testigos de esta historia. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este relato, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, si este es su primera vez por aquí, les doy la más cordial bienvenida y los animo de corazón a que se suscriban al canal. Es un paso sencillo que significa muchísimo para nosotros. Al hacerlo, no solo apoyan nuestro trabajo y nos motivan a seguir creando contenido de calidad para ustedes, sino que también se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, historias y, por supuesto, las sorpresas que solemos tener guardadas. Es un clic que nos une y nos hace crecer juntos. Así que si ya lo han hecho, 1.000.000 de gracias. Si no, piénsenlo, los espero con los brazos abiertos. Ahora sí, entremos en materia. La historia que vamos a compartir hoy es un hermoso recordatorio de lo importantes que son los detalles, de cómo un gesto de amor puede iluminar un día cualquiera y transformarlo en un recuerdo imborrable. El cumpleaños es una fecha muy significativa para todos, un momento para celebrar la vida, para reflexionar sobre el camino recorrido y para soñar con lo que está por venir. Y cuando ese cumpleaños está rodeado de tanto cariño, la magia se multiplica. Imaginemos a Ande. Ya debe estar sintiendo esa anticipación típica de su cumpleaños, tal vez esperando alguna sorpresa de sus amigos, de su pareja, o quizás simplemente disfrutando de las felicitaciones. Pero lo que no se esperaba, lo que verdaderamente la dejó sin aliento, vino de un lugar tan cercano y a la vez tan poderoso: su suegro, el padre de Kerem. Sí, han oído bien, el padre de Kerem. A veces los lazos familiares trascienden lo esperado, y este es un claro ejemplo de ello. Es un acto que habla de una conexión profunda, de un aprecio genuino que va más allá de las convenciones. No es solo el padre de su pareja, es alguien que la quiere, que la aprecia y que ha decidido demostrarlo de una manera espectacular. ¿Qué tipo de regalo podría ser tan impactante? Podríamos especular miles de cosas, ¿verdad? Un objeto valioso, algo que ella siempre ha deseado, una experiencia inolvidable. Pero lo realmente conmovedor aquí no es el valor monetario del regalo, sino el significado, la intención y el amor que hay detrás. Piénsenlo desde la perspectiva del padre de Kerem. Él ha visto crecer a Kerem, ha sido testigo de su relación, y ahora, al ver a Ande, ha decidido honrarla, celebrarla, integrarla aún más en la familia, no solo como la pareja de su hijo, sino como alguien especial en su vida. Este tipo de gestos son los que construyen puentes, los que fortalecen los lazos y los que crean un ambiente familiar cálido y acogedor. La sorpresa, según se desprende del título, debió ser mayúscula. Imaginen el momento: Ande rodeada de su ambiente, tal vez en un momento cotidiano, y de repente aparece el padre de Kerem, no con un simple saludo, sino con algo tangible, algo que representa un esfuerzo, un pensamiento dedicado. El factor sorpresa es crucial aquí. No es algo que ella esperara, y por eso el impacto es mucho mayor. El factor sorpresa amplifica la emoción, hace que el momento sea aún más memorable. Es como si de repente el mundo se detuviera un instante para dedicarle toda la atención a ella y a este gesto. ¿Y el regalo en sí, qué podría ser? Podría ser algo relacionado con un hobby que Ande tenga. Quizás ama la jardinería y le regaló un jardín de sus flores favoritas, o una herramienta de jardinería de edición limitada. Tal vez es una apasionada de la lectura y le regaló una colección de libros autografiados de su autor favorito, o una suscripción a una editorial de lujo. ¿O qué tal algo más personal? Quizás un álbum de fotos que recopile momentos especiales de Ande, tanto de su infancia como de su relación con Kerem, con mensajes escritos a mano por el padre de Kerem y otros miembros de la familia. Eso sería increíblemente conmovedor, ¿no creen? Cada foto un recuerdo, cada mensaje una muestra de cariño.
Otra posibilidad es que el regalo haya sido una experiencia. Imaginen que el padre de Kerem, sabiendo que Ande siempre ha soñado con visitar un lugar en particular, o aprender una nueva habilidad, organizó todo para que ella pudiera hacerlo. Un viaje sorpresa a la ciudad de sus sueños, clases de cocina con un chef reconocido, o incluso una sesión de spa de lujo para que se relaje y disfrute. Las experiencias, al final, suelen ser los regalos más valiosos porque crean recuerdos que perduran toda la vida, algo que ningún objeto material puede replicar completamente. Lo que me parece fascinante de esta historia es la implicación del padre de Kerem. No es solo el típico suegro que se limita a ser cordial. Es un suegro que toma la iniciativa, que va más allá, que decide participar activamente en la celebración de la vida de la pareja de su hijo. Esto habla de un carácter generoso, de una visión inclusiva de la familia. Él ve a Ande no como una adquisición para su hijo, sino como una persona valiosa por derecho propio, alguien a quien celebrar. Este tipo de relaciones son un tesoro. ¿Y cómo reaccionó Ande? Imagino que las lágrimas no tardaron en aparecer. No lágrimas de tristeza, sino de pura felicidad, de gratitud, de sentirse amada y valorada. Esos momentos de vulnerabilidad y emoción genuina son los que hacen que las historias sean tan humanas y tan impactantes. Ver a Ande conmovida hasta las lágrimas, con una sonrisa radiante en el rostro, debió ser una imagen para el recuerdo, no solo para ella y Kerem, sino para el propio padre de Kerem, quien sin duda se sentiría inmensamente satisfecho de haber provocado tanta alegría. La sorpresa del regalo de cumpleaños organizado por el padre de Kerem para Ande es un ejemplo brillante de cómo el amor y el aprecio pueden manifestarse de formas inesperadas. Nos enseña que la familia no siempre se define por lazos de sangre, sino por los lazos de afecto y cuidado que construimos. Este gesto demuestra una profunda empatía y un deseo sincero de hacer feliz a Ande en su día especial. Es un recordatorio de que en un mundo a menudo acelerado y a veces impersonal, los actos de bondad y generosidad son los que realmente marcan la diferencia. Este tipo de historias nos inspiran a ser mejores, a ser más considerados con las personas que nos rodean, especialmente con nuestra familia, tanto la de sangre como la que elegimos. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre cómo podemos fortalecer esos vínculos a través de pequeños o grandes gestos de amor y aprecio. La sorpresa del padre de Kerem no fue solo un regalo material o una experiencia, fue una declaración de amor, de aceptación y de bienvenida incondicional. Y ahora, para ir cerrando este momento tan especial que hemos compartido juntos, quiero recapitular brevemente los puntos clave que hemos explorado hoy. Hemos hablado de la importancia de los cumpleaños como fechas de celebración y reflexión. Hemos profundizado en la sorpresa y la emoción que generó el regalo del padre de Kerem a Ande, un gesto que trascendió las expectativas y demostró un profundo afecto. Hemos especulado sobre la posible naturaleza del regalo, enfatizando que su verdadero valor reside en la intención y el amor detrás de él. Y lo más importante, hemos destacado cómo este acto fortalece los lazos familiares y nos enseña lecciones valiosas sobre el aprecio y la generosidad. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta historia. Su presencia aquí, dedicando su tiempo a ver y escuchar, significa el mundo para mí. Espero que esta narración les haya tocado el corazón tanto como a mí al revivirla. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto. ¿Han vivido alguna experiencia similar, ya sea como protagonista o como testigo? ¿Qué tipo de regalo creen que recibió Ande? Me encantaría leer sus opiniones y sus propias historias en la sección de comentarios. Sus comentarios son una parte fundamental de esta comunidad, y siempre estoy ansioso por leerlos. Y para finalizar, como siempre, si disfrutaron de este vídeo, si les inspiró o simplemente les entretuvo, les pido un favor muy grande: denle un *** me gusta ***. Ese pequeño gesto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que creen que pueda disfrutar de esta hermosa historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de esta comunidad vibrante y acogedora, ***, suscríbanse al canal ***. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a crear más contenido para ustedes. Una vez más, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emociones y, quién sabe, quizás más sorpresas.
Hasta entonces cuídense mucho, vivan intensamente y recuerden que los pequeños gestos de amor son los que realmente construyen un mundo mejor. Adiós.